Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión vamos a platicarles acerca de la adivinación. ¿Qué tal si tú tienes esta capacidad y no te has dado cuenta o no eres consciente de la misma? Pero también vamos a platicar en qué casos podríamos decir que sí es adivinación, en qué casos no es adivinación y también cómo puede usarse para engañar a la gente, algo que es bastante común. Y para empezar voy a empezar aquí por mi izquierda. Bienvenido mi querido Master Naje. ¿Cómo estamos, familia? Bueno, soy Nagendra de Astrovidas Naje y de Astrología Nagendra. Con un fuerte abrazo allá hasta tu casa. Bueno, prácticamente si le entramos de lleno al tema de la adivinación, estaríamos hablando de las mancias, se le llama, ¿no? Por eso, siempre que tú vas a adivinar, por ejemplo, si fuera con una flor, sería flor mancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchas. Y se dice que históricamente, pues hay los antecedentes desde los egipcios, en donde había una mancia en específico, ya luego iremos viendo. O sea, a lo largo de la historia, siempre las culturas, las civilizaciones, lo que son los grupos humanos, la convivencia, siempre está esta necesidad de poder ver el futuro, ya sea para las cosechas, ya sea para el amor, ya sea para la abundancia, ya sea para lo que tú quieras. Pero el ser humano siempre quiere como poder prever hacia adelante el futuro. Entonces, ese yo creo que es la esencia, ¿no? Como decimos, lo chiclosito que está detrás, así como decimos que el ser humano, la mentira está implícita en muchas cosas, o el bien está implícito, aquí la necesidad de poder prever hacia el futuro qué nos depara es lo que este tema fascinante de las mancias, y sobre todo por lo que se acaba de mencionar, cómo saber si tú tienes alguna de estas capacidades, o bastantes de ellas, ¿no? Por mi parte sería todo, me voy. Pues pase el micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal? Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y bien, como lo está diciendo acá Master Naje, pues siempre el ser humano se ha preguntado qué le depara el futuro, ¿no? Y en ese ansiedad que podríamos decir de los seres humanos ha provocado que se desarrollen ciertas técnicas y ciertas, incluso hasta clasificaciones de quién puede o qué puede determinar ese futuro, o cómo podemos saber qué va a suceder en el futuro. Entonces, como decimos, a lo mejor esta se pierde en el tiempo, o sea, se tienen registros de los egipcios, de muchísimas culturas, ¿no? Uh-huh. Pero realmente esta pregunta, pues se dice que se pierde en el tiempo, no se sabe realmente cuándo empezaron este tipo de técnicas. Algo muy interesante es que pues se cree que algunas personas tienen esta capacidad y puede ser desarrollada de forma natural, uh-huh, que sería una de las formas. Otra también se habla de que, bueno, tiene que pasar todo un procedimiento que se podría llamar como cierta iniciación, y que a través de esa iniciación estas personas pueden desarrollar esta capacidad que se llamaría, en este caso, puede ser como clarividencia. Uh-huh. Y esta clarividencia les puede ayudar a predecir ciertos hechos que van a suceder en el futuro. Como decimos, los seres humanos han estado se preguntando y existen épocas muy en específico donde este era un tema importantísimo. Obviamente la ciencia ha dicho, sobre todo en tiempos actuales y en ciertos momentos, en esta época es la ciencia, en la Edad Media era la Santa Inquisición, Dios decía que esto era, pues, debe ser prohibido, era herejía. Porque no tienen como una fundamentación. Poco a poco lo vamos a ir desarrollando para que, pues obviamente este es un tema muy interesante porque sí existe la clarividencia, pero también existe pues muchísimos fraudes, ¿no? Uh-huh. Y creo que es la fraudulencia, ándale justo, ¿no? Existe la clarividencia y existe la fraudulencia. Entonces, pues es importante que tú tengas como cierto conocimiento acerca de todo esto para que no te dejes llevar por muchísimas cosas o muchas personas que hablan de que tiene el poder de la clarividencia, pero no es cierto. O sea, realmente ya lo iremos desarrollando, pero la clarividencia, pues se puede decir que prácticamente los seres humanos por naturaleza pueden tener o acceder a este poder. Uh-huh. Pero bueno, continuamos. Así es esto de la fundamentación. Ay, no más. Me sumo. Nos sumamos. Sí, creo que también habría que mencionar que esto está muy asociado con lo que se llama la videncia o los videntes, ¿no? Que también desde culturas como los toltecas, los mayas, que por ahí habían los adivinos, ¿no? El famoso círculo de los adivinos o los videntes, que tenían a su cargo no solamente mirar hacia el futuro o tener un atisbo hacia el acontecer
que va a venir, hacia lo venidero, sino también a lo que está pasando en el presente, pero en otro lugar, o inclusive llegar a conocer acontecimientos que ocurrieron en algún momento en otro lugar. Esto lo hacen mucho las personas que se dedican de alguna manera a investigar acontecimientos del pasado, porque hubo ahí algún tema pendiente. Mucho se ha aplicado incluso en estas cuestiones con los crímenes y con otro tipo de prácticas para descubrir ciertos misterios, en donde se requiere de esta facultad de evidencia para poder reconocer estos eventos, como les digo, no solamente hacia el futuro, no solamente con pues con el propósito de mirar qué es lo que va a ocurrir, sino qué es lo que está ocurriendo en el presente, en este momento, pero que no estamos, digamos que en la inmediatez de esos sucesos, sino que eso está ocurriendo en otro momento y que puede ser incluso cosas que están por ocurrir en un instante muy próximo, minutos hacia adelante, o incluso cosas ya de profecías, por ejemplo, ¿no? Eventos proféticos y cosas de ese tipo. Yo pensé que iba a aplicar la de ¿usted adivina el futuro? Sí, y le da un reverendo mazapanazo, ¿no? Le dice, ¿y no lo vio venir? Pues sí, obviamente esto yo creo que tiene sus orígenes desde el principio de la humanidad. Todas las grandes culturas en la antigüedad pues tienen sus famosos adivinadores, entre ellos pues los oráculos de las antiguas culturas como Grecia, o el chamanismo, por ejemplo, de ¿dónde vendría siendo? Tunguska y todas estas áreas del mundo, Los que leían el Siberia, cacao, ¿no? Siberia. los que leen el cacao, muchos que leen las conchas, Las los hojas de caracoles, coca, las hojas de como coca. los Uf, cueros, son infinitas las técnicas, pero digamos que tienen en común esta capacidad de adivinar el futuro, o como dijo Master Richard, adivinar el presente. Una de ellas, por ejemplo, es piensa en un número de 1 al 10. Ya, bueno, es el 7, ¿no? Y entonces ya, le atiné o no le atiné. Y digamos que podría hacer esto por estadística y probabilidad. Pero, bueno, aquí la pregunta es, una de las preguntas interesantes es, ¿en qué casos podríamos decir que hay una adivinación y en qué casos hay una programación mental? ¿En qué momentos la persona con la que fuiste y te está adivinando tu futuro, en realidad te está programando para que tu subconsciente haga eso? Si esto te resuena, te recomendamos el libro de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky, donde explica los peligros de este tipo de prácticas, porque entre más locochón se vea el que te está leyendo el futuro, entre más extraña se vea, más comunicación tiene con tu subconsciente, y lo que dice, según Alejandro Jodorowsky, se vuelve una orden a tu subconsciente. Existen también adivinaciones, y aquí es donde a lo mejor te va a llamar más la atención, donde ha habido casos donde a ti te ha pasado tal vez, o conoces un familiar, ha soñado algo que al otro día sucede, ¿no? De repente alguien soñó con alguna realidad y tarde o temprano se hizo manifiesta. Aquí yo sé que les encantan las historias, entonces les voy a contar una muy rápida. Tengo un buen amigo que se llama Armando, le mando saludos, ahora vive en Alemania. Pero Armando, recuerdo muy bien que me contó una vez que él se fue a acostar, se quedó dormido y de repente se despierta, escucha que la mamá entra a la casa y dice que trae unos pozoles para comer. Mi amigo es vegetariano, entonces le dice, oye mamá, pero pediste mi pozole vegetariano, y le dice, claro que te pedí tu pozole vegetariano, porque el pozole es otra cosa, era el pozole vegetariano, y entonces pues resulta que pues se sienta muy feliz a comer su pozole, todo está muy bien, y de repente... ¿Era de pollo o de cerdo? No sé, era vegetariano, era vegetariano. Sí. Y entonces, pues ya ve cómo viene vestida la mamá y demás, y resulta que a los pocos minutos de esto, en una hora más o menos que se había dormido, se despierta en el mundo real y escucha que abren la puerta. Wow. En ese momento baja y le dice a su mamá, antes de que me vayas a decir algo, me vas a decir que trajiste pozole y que trajiste el mío que es vegetariano. Y la mamá le dice, ah caray, pues ¿cómo supiste? Sí, efectivamente. Y la mamá estaba vestida igual y las circunstancias eran iguales a las que tenía su sueño, tal cual. Ahí podríamos decir que hay un acceso a esta información que podríamos llamar el acceso al campo cuántico, podríamos llamar que es el acceso a la latice, algunos otros dirían que está leyendo el campo o los registros akáshicos, que viene siendo lo mismo que el éter, es el campo etérico, pero pues ¿cómo podemos distinguir esto, no? ¿En qué casos sí sucede o no? ¿En qué casos también tú has visto algo en sueños o en algún momento y se ha cumplido? Si eres una persona que tiende mucho a tener este tipo de eventos, pues obviamente esta capacidad la tienes y te recomendamos que siempre la utilices para el bien y para ayudar a otras personas, porque es todo un tema. Hay veces que el hecho de saber esto, las personas que tienen esta capacidad lo ven como una maldición, pero nosotros creemos que
cualquier tipo de don es algo positivo y puede ser usado de manera correcta siempre y cuando tengas claro que quieres ayudar a los demás, ¿no? Como un servicio. Y esto es así como para irnos adentrando a este extraordinario tema de la adivinación. Está genial, por supuesto que me sumo. Y estaba reflexionando en todo lo que se estaba diciendo. A lo largo de la historia siempre han habido personajes que han sido los asesores, las asesoras, ¿no? De la realeza, de los emperadores, de cualquier tipo de poder político, económico, social en los países, ¿no? ¿El poder detrás de las sombras? El poder detrás de las sombras, así es. Entonces, como para mí, Lenin, decías algo muy importante, ¿no? Es una capacidad que todos tenemos, ahorita que estamos hablando también de clarividencia, ¿no? Pero finalmente nos enseña como que nada más los elegidos, ¿no? Los sacerdotes a lo mejor en Egipto, es decir, como una élite muy especial que son los que van a manejar ese conocimiento, porque entonces no habría forma de controlar a los demás. Entonces la importancia, creo que el tema que tú también, Shivanovich, estabas diciendo mucho, es pues cuando hay ¿cómo le llama? Fraude en estas cosas, ¿no? Porque como bien todos podemos tener la capacidad, hay gente que no sabe que puede tener la capacidad y nada más lo imita, como un chango imitando, ¿no? Y realmente no aporta nada. Ahora, vamos a verlo de esta manera. Los sueños, creo que tú estabas hablando mucho ahorita, como cuando pueden ser como proféticos, ¿no? Y también dices un punto que se me hace muy interesante. Ejemplo, yo me voy a leer las cartas. Y en las cartas me dicen que mañana a lo mejor yo pierdo el empleo. ¿Qué tanto eso no me sugestionó a mí? Y de alguna manera por mi adicción a poner mi poder, como tú siempre comentas, hacia el exterior. Entonces, bueno, si vemos que ha existido desde toda la historia de la humanidad, si vemos que han habido personajes importantes con Hitler, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba pensando, ¿cómo se llaman? Brill, la sociedad Brill, que eran seres que se conectaban. O las figuras políticas de poder. Rasputín. O se meten a hacerlo, o jalan personas para que den eso, o sea, que les den esa información. Entonces, bueno, aquí que podemos, desde mi punto de vista, aprender, no sé cómo lo ven ustedes allá, es, si yo tengo esta capacidad, ¿qué necesito para desarrollarla? Y es poner atención, es ser más observadores, es realmente no irnos con el pensamiento mágico, no irnos con lo fácil, aprender a leer las señales. Y decías también algo que me gustó mucho, bueno, todos. También, si nacemos con esto, tú te das cuenta que la gente que vive en el campo, que nació en el campo, por decir algo, ¿no? Puede ser la playa, en un lugar no tan urbanizado, pues pueden sentir mucho más fácil los temblores, pueden sentir lo que sienten sus animalitos. El ya va a llover. El ya va a llover, la intuición. Creo que el preámbulo que podemos tener, acercarnos a una mancia o una clarividencia, puede ser empezar a respetar y a cultivar nuestra intuición, ¿no? Así es. Entonces, básicamente yo pienso que eso es algo muy, muy importante. Y ahí va nomás rapidísimo la otra. Si tú te das cuenta, si realmente observas las señales de la vida, tú ya eres un clarividente en este momento. O sea, simplemente ver cómo se mueve el viento, ver cómo está el sol. No sé si te pase, a veces estás buscando una respuesta y pasa enfrente de ti como si el universo te estuviera contestando, ¿no? Y cosas que sí estoy pasando esto. Sí, sí, sí. Ah, ahora sí lo pasó. Ahora sí lo pasó, ahora sí. Vamos a ver. Lo adiviné. Es gradual. Sí, como bien lo dice Master Nage, ¿no? Esto, curiosamente, pues muchísimas personas que se podría decir que son las que han dicho que esto es falso, ciertos grupos de poder, ciertos científicos no han dejado de estar apasionados por este tema, ¿no? Curioso. Sí, es curioso, como bien lo decías, ¿no? Incluso algunos de la realeza, como Rasputín, ahí estaban siempre pegados porque ellos necesitaban aquí en México. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo, ¿no? Sí. Pachita, pues estuvo con presidentes. Pues el Baester Gordillo. El Baester Gordillo y sus sus brujerías, sí, la sí. paca, ¿no? Bueno, pues La muchas paquita, cosas, ¿no? sí. Porque es un tema que realmente sí llama la atención. Ahora, todos lo podemos desarrollar, sí, pero sí creo que también, si nos vamos a lo que dice Allan Kardec, Kardec decía que pues todos los seres humanos venimos, somos espíritus que vamos reencarnando y que depende también
de tus reencarnaciones y de lo que hayas vivido, algunos sí pueden desarrollar un poco más fácil ciertas habilidades que otros. Eso no lo podemos negar, o sea, no quiere decir que absolutamente todos inmediatamente van a lograr desarrollar estas habilidades de clarividencia. Va a depender de todo lo que hayas tú desarrollado durante tus encarnaciones, pero sí puedes empezar a, como decía, bien decían mis masters, a empezar a trabajar en ti mismo, empezar a estar presente para empezar a observar las señales que te pueden ayudar a trabajar esta clarividencia. Y uno de los principios, siento yo, también tiene mucho que ver con la intuición. Cuando te empiezas a desarrollar la intuición, te vas a dar cuenta que otras habilidades se van a empezar a desarrollar y dentro de ellas está la clarividencia. También es cierto que muchas veces los seres humanos nos cerramos a las señales, ¿no? Sí. A creer que podemos nosotros saber qué va a suceder en nuestro futuro, aunque nos lo esté diciendo de frente, ¿no? Obviamente por eso después vamos con una persona que nos lea el tarot para decir, oye, o las cartas, bueno, más bien las cartas, oye, ¿qué pasó, cómo va a ser mi futuro? Y dices, no, le atinó absolutamente todo. Pues sí, él tenía todas las herramientas que tú ya traías ahí, y nada más lo único que hizo fue leerte las mismas, pero tú no las querías leer, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante para que tú te des cuenta cómo funciona la clarividencia y tú cómo puedes desarrollarla dentro de tu vida y no todo el tiempo estés buscando a un tercero que te esté leyendo o te esté diciendo cómo va a ser tu futuro porque tú no puedes, ¿no? Entonces tú también tienes un gran poder y creo que eso también es muy interesante que lo empezamos a desarrollar. Muy cierto. Muy cierto, muy cierto. Yo creo que también, ahorita que se está hablando sobre la intuición, creo que es importante distinguirlo de otro tipo de conductas de la mente, como la sospecha, ¿no? Sospechar es algo que tiene más que ver con conjeturar, con la especulación sobre algo que puede ser posible, sobre las posibilidades que existen, ¿no? Existe un mundo de posibilidades infinitas que podría ser que sintonicemos en un momento dado, pero hay que saber distinguir cuando estamos de alguna manera teniendo una sospecha de algo, que es así como el típico, es que se me hace que va a pasar tal cual, porque no sé qué. Y la intuición es un sentimiento que proviene como de otro lugar, de la experiencia, es algo más físico inclusive. Y la se certeza, percibe, ¿no? De hecho, intuición tiene que ver con certeza. Intuir es estar seguro de algo. No es tanto como esa parte de conjetura, que es como dar posibilidades y como decantarte por alguna, ¿no? Sino simplemente sentir una certeza, algo que te está ocurriendo, que te indica a lo mejor una dirección a la que puedes guiarte o que te puede, de alguna manera, es como un consejo implícito que estamos sintiendo y que nosotros mismos decimos, voy a seguir esto que estoy sintiendo, y no tiene muchas veces que ver con la razón o con la actividad del pensamiento, que es ahí donde entra esta parte de conjetura. Entonces creo que es importante hacer esa distinción entre estas dos cosas, a que no tiene que ver con sospechar. Sí se parece, porque sospechar pues es como decir, puede ser que ocurra tal cosa, puede ser, ¿no? O yo me imagino que está ocurriendo tal cosa, o que va a ocurrir tal cosa, pero no es lo mismo que tener una intuición o tener una certeza. Totalmente de acuerdo. Esto precisamente me recuerda, hablando de recordar, pues es que este tema es fascinante y no tendría fin, la verdad, pero me recuerda una escena de la película de Matrix, ¿se acuerdan todos? Cuando está Neo con el oráculo, y entonces el oráculo le dice, ten cuidado con el jarrón, entonces Neo se voltea, tira el jarrón y lo alcanza a detener. Ah, no, sí se rompe, ¿no? O lo alcanza a agarrar, se rompe. Y entonces Neo le dice, ¿cómo supiste que se iba a caer? Y le dice el oráculo, y eso es interesante, la pregunta que realmente me interesa o que te puede volar el cerebro sería más bien, se hubiera caído, hubiera sucedido esto si yo no te hubiera dicho nada. Exactamente. Y esto nos abre a esta posibilidad de nuevo de en qué casos estamos hablando de una mente programada y en qué casos estamos hablando de alguien que realmente está adivinando. Y esto nos mete también en otro problema. ¿En qué casos estamos hablando de alguien que está creando su realidad y que está creando un futuro? ¿Y en qué casos está leyendo un futuro? Yo la manera en cómo lo entiendo y cómo puedo resolverlo, y a mí me ha funcionado, pero que no es la verdad absoluta, es que yo pienso que una cosa es leer un patrón, vamos a llamarle kármico, un patrón de energía sobre una línea de posibilidad, una repetición de patrones o como la obviedad de las cosas que van a suceder o poder ver algo.
Y otra muy diferente es cuando yo programo mi realidad para que eso que tanto quiero suceda. Y siento que son cosas diferentes. Siento que cualquier persona, por más poder que tenga, entre más te adivine algo o si te adivina algo, no es para que suceda, sino para que evites que eso suceda. Eso nos recuerda pues que todos los grandes profetas de la historia, como por ejemplo Nostradamus y otros más, y Chico Javier y otros más, siempre han dicho es que las profecías no son para que se cumplan, son para evitarlas. Entonces creo que si vas a un lugar y quieres que te adivinen o tú estás viendo algo que le va a suceder a alguna persona, pues ábrete esta posibilidad de que no es algo que forzosamente vaya a pasar, sino que lo estás viendo para poder evitarlo. Ahora, si eso implica algo positivo, bueno, pues qué bueno, y cree en que entonces eso va a suceder, pero es importante siempre recordar, y con eso quiero cerrar mi parte, compañeros, recordar que lo más interesante y lo que de verdad vale la pena es entender que el poder reside dentro de ti y que tú tienes la capacidad de elegir si algo que te están diciendo o algo que estás viendo es real o no, porque al final el poder reside en el individuo. Eso. He dicho, compadre. No, chulada. Me gustó muchísimo. Bueno, ok, rapidísimo. Juntando todo lo que escucho de mis masters, que está increíble, lo más importante también es lo que tú también nos digas. Yo estaba recordando ahorita lo que tú decías, Lenin, que de alguna manera lo tenemos en potencial, pero no necesariamente tiene que ser en esta vida que salga, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tenemos una situación en la vida de emergencia, como de supervivencia, es muy probable que salga no solamente la clarividencia o algo así, sino cualquier cosa como para poder salir de la crisis o del peligro, ¿no? En este caso yo comparto, mi mamá desde muy chiquita, ella tenía 3 años cuando murió mi abuelo. Saludos a Lolita. Saludos. Y justamente ella tenía 3 años, mi abuelo, que era piloto aviador, se iba a ir con mi abuela, con mi abuelita Lolita, se iban a ir a una boda en Guadalajara. Entonces, dice mi abuela, no me puedo ir porque la niña está hirviendo en calentura. O sea, a mí siempre me acordé ahorita, ¿no? Está hirviendo en calentura. Por esa razón no se fue mi abuela. Mi abuelo se mató. Mi abuela, dicen que en el momento que les avisaron que se había estrellado el avión, mi mamá 10 minutos antes, o por ahí más o menos, se le había bajado la calentura. Es decir, una cosa muy loca. Y mi mamá siempre me compartía algo muy importante, que para poder de verdad ejercer pues esta cosa tan maravillosa que es tener un don, uno tiene que cuidar mucho de no estar proyectando sobre los demás sus propias carencias y de saber que sí tiene un poder uno, que no debe de abusar uno de eso, porque inmediatamente las personas le ponen a esa persona, le ponen un poder especial y se desempodera a la persona. Entonces mi mamá siempre me ha insistido mucho en esa parte. Y la otra, que tú lo estabas diciendo, ¿no? Bueno, me parece súper, como de la película de Matrix, me encantó ese, qué buen ejemplo, es si iba a pasar o no iba a pasar. Creo que se pierde cuando se abusan de los clarividentes o de la gente que sí tiene un poder y se comercializa de una manera abrupta y desmedida, porque entonces la gente ya va para resolver cosas que podrían resolver por sí solos. Y además le están faltando, desde mi punto de vista, a lo mejor exagero, pero el respeto para lo que es, como tú decías. O sea, no se trata que la profecía se tenga que cumplir a fuerza, sino para evitar un gran peligro. Y ya por último, para despedirme, digo que aquí hay algo muy interesante. Me acordé también ahorita de que hemos hecho programa juntos de John Dee, sí, con Isabela I, ¿no? La reina en Inglaterra, y todos estos seres, como también dijimos de Rasputín, etcétera, que han estado teniendo esa facultad. Entonces, yo que comparto de eso, mi mamá siempre me decía que entre mayor conozcas una facultad o un don que tengas, que trates de ser más de bajo perfil. Con eso me despido. Qué bárbaro. Pasa el micrófono. Sí. Lo vive es que tengo telequinesis. Tengo telequinesis. Para cerrar, me gustaría platicarles que algo que también habla mucho de la adivinación y que se ha perdido un poquito, creo yo, ¿no? Este es punto de vista, es la conexión con la tierra, ¿no? Sí, porque si vemos, no sé, en muchas épocas, por ejemplo en la Edad Media, era muy importante leer los 4 elementos, ¿no? O sea, siempre se hacían una lectura sobre
con el aire, con el agua, con el fuego, con la tierra. De hecho, la geomancia era muy importante en la Edad Media, era hasta una de las enseñanzas, pues digamos, más importantes para muchas personas, ¿no? Aprender a leer las señales que te da la tierra. Y eso también, con el paso del tiempo, la iglesia dijo que eso era prohibido, porque esas eran artes casi del demonio, se pierden, y lo que sucede es que muchos seres humanos pierden esta conexión tan importante que es la tierra. Y cómo estas señales que te puede ayudar, solamente haciendo conexiones y observando lo que te está contando nuestra madre tierra, ¿no? Curiosamente, llega este momento donde decimos, bueno, pues queremos regresar un poquito hacia esas prácticas, y es eso, o sea, queremos comenzar a reconectar nuevamente con nuestra querida madre tierra. Entonces es importante, también habla de esto, ¿no? Habla de que quieres desarrollar técnicas de adivinación, pues comienza a conectar con la madre tierra y con lo que te están dando estas señales de la tierra, y pues lee un poco qué es la geomancia, la piromancia, todo esto, ¿no? Bueno, no, soy medio fuera de la piromancia, No, pero sí. Realmente no nada más no crean que es así de que fuego. vamos a leer el fuego, sino es leer el humo, ¿no? Sí. O sea, no vayan a poner ahí a quemar ahorita cosas, no. Voy a leer la cortina. Pero bueno, y ahora para hacer el tema, pues creo que es muy interesante todo este tema, y no habla más que de las reconexiones que tenemos que hacer nuevamente, que perdimos por X o Y situación, y que son necesarias para que cada vez estemos más tranquilos en este planeta y con menos ansiedad, porque eso es lo que ha generado todo esto, ¿no? Sí, pero bueno, muchas gracias. He dicho. No, pues ahora sí. For president. Mancia. Sí, creo que se han tocado los puntos más importantes, relevantes e interesantes sobre esto. A mí me gustaría recordar también la parte de los oráculos, que también se mencionó en algún punto. Por ejemplo, pues como muchos saben, el I Ching a mí es un libro que me gusta mucho y que considero un libro de gran sabiduría, pero hay que recordar que el sentido oracular de estas herramientas es comprender la situación. No son libros que te dicen esto es lo que va a pasar, sino que te plantean una situación para que tú la comprendas, para tener un entendimiento más expandido del que teníamos originalmente, que también es un sentido que tiene el tarot. El tarot como tal, pues también ya sabemos que son arquetipos que están ahí para que entendamos aspectos del inconsciente colectivo y de la naturaleza, del acontecer y de la naturaleza humana. Entonces es también un recordatorio, como bien lo dijo Master Iván hace rato, de que nosotros somos quienes conectamos con aquello que descubrimos en el oráculo. Por eso es esta parte de que el poder está en cada uno de nosotros, incluso recordando también y haciendo igual alusión a esa parte en donde Neo le pregunta a la pitonisa, que en ese caso sí es la original, la pitonisa, la esposa del pitonizo, que ella misma le dice, creo que tú sabes lo que te voy a decir, y creo que sabes que cualquiera de las respuestas tú ya las sabes. Todas las respuestas tú ya las tienes, simplemente estás aquí. Todas las decisiones ya las tomaste. Para recordarlo, ¿no? Para recordar cuáles son esas decisiones. Y con eso me despido. Soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. ¡Aplausos! Sí, ahí para terminar, parafraseando aquí a mi Master Richard, sí le dice que en realidad ya tomaste todas las decisiones, solo quieres entender por qué las tomaste, ¿no? Eso. Wow. Y bueno, muchísimas gracias y pues ya nos vamos. ¡Que viva el amor!